Bienvenido de nuevo. Hoy tenemos el gran privilegio de contar con Richard Sakwa, profesor de política en la Universidad de Kent, autor prolífico y uno de los mejores expertos en Rusia que tenemos aquí en Europa. Gracias por volver a acompañarnos. Es un placer. Por Sir. Bueno, la guerra de Ucrania ahora parece estar llegando a su fin, y esto obliga a los europeos a cambiar un poco la narrativa. Incluso vimos al canciller Merz cambiar su retórica, lo que parece sentar las bases para restablecer los lazos diplomáticos. Señaló, por ejemplo, que Rusia es un país europeo y que tenemos que relacionarnos con ella. Creo que esto es importante porque esta guerra, como sabemos, se ha librado tanto en el campo de batalla como a través de las narrativas. Si se quiere mantener una guerra y boicotear la diplomacia, entonces, por supuesto, se utilizan narrativas como una invasión no provocada, lo cual resulta útil porque las negociaciones se convierten esencialmente en un apaciguamiento que recompensa la agresión, y la paz debe alcanzarse en el campo de batalla. Pero cuando se está perdiendo la guerra y llega el momento de ponerle fin, entonces necesita diplomacia. Emergmanent witsretsbriefanies por muthas de seguridad. Así que cabría esperar un alejamiento de esas narrativas de una lucha entre el bien y el mal, en las que no se puede negociar. Así que podríamos tener, por tanto, una oportunidad de poner fin a esta guerra por medios diplomáticos. Y con este fin, es una buena ocasión para debatir las raíces más profundas de la guerra de Ucrania, si queremos abordar las causas de fondo, algo que los rusos siguen exigiendo. Y por suerte para nosotros, acabas de terminar una charla con ese mismo título, Las raíces profundas de la guerra de Ucrania. Así que me preguntaba si podrías desarrollar tus argumentos, porque para entender cómo hemos llegado hasta aquí, y es algo complejo, se trata tanto de la división de Europa entre la OTAN y Rusia, como también, por supuesto, de un conflicto entre Rusia y Ucrania, y además dentro de la propia Ucrania. Tenemos esta tercera capa de profundas líneas divisorias dentro de Ucrania. Así que me preguntaba si podrías... Sí, es un tema muy amplio, pero si pudieras desglosar tu argumento. Sí, claro. Pero antes de hacerlo, permíteme decir que, espero que estemos llegando al final de la guerra, aunque no estoy del todo convencido de ello. Creo que, parafraseando a Churchill, estamos al final del principio, pero por desgracia no estoy del todo seguro de que estemos al principio del final. De repente hemos entrado en una nueva fase, una fase en la que creo las potencias europeas, de una manera muy confusa y contradictoria, están empezando a dejar que algunos destellos de realidad entren en sus cálculos. Muy rápidamente, creo que quizás suene un poco más optimista de lo que realmente soy. Sigo pensando que esto se resolverá en el campo de batalla. Pero este fue el primer rayo de esperanza después de seguir exigiendo que Rusia pague reparaciones y todo eso. A medida que nos alejamos de esto, creo que a medida que cambia la narrativa, eso nos permite o nos da la posibilidad de hacer muchas más cosas. Si se nos permite hablar de sus preocupaciones de seguridad, al menos la diplomacia puede avanzar. Pero quizá exageré mi optimismo. No, pero tienes toda la razón. Estamos en una nueva fase en la que la diplomacia sorprendentemente vuelve a estar en la agenda de las potencias europeas. Si recuerdas hace un par de años, un año y medio, cuando hubo una reunión del Consejo Europeo, Robert Fico, de la República Eslovaca, dijo que le sorprendía que durante toda la discusión nunca se sugiriera que la Unión Europea y sus líderes debieran entablar diálogo con Rusia. Y cuando Viktor Orbán, que fue presidente del Consejo Europeo durante la segunda mitad de 2025, planteó ese punto, fue duramente marginado. Pero sí, creo que a comienzos de 2026 los líderes europeos empiezan a comprenderlo. Sin embargo, si recuerdas, en otoño tuvimos el plan de paz de 28 puntos, la propuesta de Kirill Dmitriev y Steve Witkoff, que sirvió como un buen marco para el debate.
Por supuesto, las potencias europeas y Zelensky se movilizaron de inmediato, y como sabes, a comienzos de 2026 presentaron y finalmente adoptaron un plan de paz de 20 puntos. Este plan de 20 puntos sigue conteniendo mucho que resulta simplemente inaceptable para Moscú. Así que, en el punto en que estamos ahora, Witkoff y Jared Kushner planean ir a Moscú. Creo que ha habido cierta resistencia allí, incluso a recibirlos, porque está claro que Lavrov y Putin siempre dicen que están abiertos a la diplomacia. Pero dicen, mira, estamos dando vueltas en círculos. ¿Cuál es el sentido? Llegamos a algo, vienes, hablamos, delineamos nuestras cuestiones fundamentales, luego vuelves y todo queda completamente bloqueado cuando entra en juego el tema de las potencias europeas. Y Trump es muy volátil, como sabemos. Es literalmente un cañón suelto oscilando de un lado a otro. Así que ahí estamos. Por desgracia, creo que el campo de batalla será donde se concentre la acción principal durante los próximos meses, hasta que finalmente podamos llegar a una diplomacia seria, no solo entre las potencias occidentales, sino implicando a Moscú de forma más sustantiva. En fin, eso es solo para situar dónde estamos ahora. Pero como dices, todo lo que vivimos ahora tiene raíces profundas. He estado argumentando que hay al menos 4, posiblemente 5 niveles en este conflicto. Diría que el primero obviamente es el interno ucraniano. Ahora bien, podemos formularlo de varias maneras diferentes. He estado sugiriendo que existían 2 modelos, 2 visiones de la estatalidad ucraniana después de 1991. Había lo que yo llamaría la visión monista. Esta es la idea de que ha existido una especie de visión primordial, una palabra muy interesante, de la nacionalidad ucraniana e incluso de la estatalidad desde el principio de los tiempos. Todo lo que hay que hacer es desprenderse de las incrustaciones del colonialismo ruso y antes de eso del colonialismo polaco, del dominio polaco-lituano. Pero es como el David de Miguel Ángel. Solo tienes el mármol y dentro hay una estatua fantástica y maravillosa. Solo tienes que eliminar el exceso. Esa es una visión completamente falsa de cómo se desarrollan los estados, y además aplica erróneamente la idea del poscolonialismo. Según lo entiendo, el poscolonialismo trata precisamente de la hibridez, de cómo los estados se desarrollan a través de relaciones complejas. Puedes llamarlas imperiales, coloniales o como quieras, pero aún así se transforman por esa interacción. La visión primordial, en cambio, sugiere que basta con deshacerse de todo eso. La alternativa, y esta que he dedicado a mi libro, La guerra ruso-ucraniana, líneas de falla de la otra Ucrania, es una visión de Ucrania pluralista, tolerante, multilingüe, multiconfesional y generosa. Muchas de las personas monistas, aquellas que creen en un nacionalismo ucraniano profundo, también eran tolerantes y pluralistas, así que no debería hacerse un contraste demasiado marcado. Pero en términos ideales sí tenemos esta visión. Y eso en las exigencias rusas se representa ahora, o, según la terminología empleada, como la desnazificación de Ucrania. Creo que es un término muy mal elegido porque simplifica en exceso los elementos, aunque sí aborda la cuestión de la intolerancia y la falta de pluralismo en la sociedad. Así que ese es claramente uno de los principales requisitos, que se respeten los derechos lingüísticos y de otro tipo. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es precisamente la relación ruso-ucraniana, muy concretamente una relación interestatal, pero también intercultural. Ahora, una forma de abordar esto sería a través de todo tipo de teorías, pero la manera en que quiero hacerlo, si tan solo tuviera más tiempo, es centrándome en ello a través del prisma de la teoría mimética, la teoría de René Girard. Él dice que básicamente 2 estados o 2 personas, pone el ejemplo de un señor y un siervo, se ven arrastrados al conflicto mediante la imitación. Un siervo normalmente estaría en conflicto con otro siervo, porque la distancia entre ese siervo y el señor es demasiado grande,
y los señores a su vez se disputarían entre ellos. En otras palabras, cuanto más cerca estás, más probable es que surjan estos conflictos. Y por supuesto, Rusia y Ucrania ocupan un espacio civilizacional y cultural muy similar, no digo el mismo, eslavo oriental, ortodoxo y con una historia compartida en la mayor parte del país. Y por eso esta rivalidad mimética es tan intensa. Esto ayuda a explicar, en parte, por qué los nacionalistas ucranianos creen, como un artículo de fe, que deben distanciarse de Rusia. Esto llevó a una relación muy espinosa desde el principio, tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Y por supuesto, se remonta al siglo XIX. Así que ese es el segundo nivel. Podríamos hablar mucho sobre ello. Esta visión mimética, creo, es importante y ayuda a explicar por qué hasta 2022 la profundidad de la hostilidad entre los dos países era tan fuerte. Una especie de narcisismo de las pequeñas diferencias. No para negar las cuestiones de fondo, pero aún así, eso formaba parte de ello. El tercer nivel es el intereuropeo. Aquí lo hemos estropeado por completo. Y aquí tenemos que decir, tú hablaste de las raíces profundas, que necesitamos remontarnos no solo a 1989-91, el final de la Guerra Fría, aunque eso sea importante, tenemos que ir hasta 1945. En muchos sentidos, esta guerra, la guerra de Ucrania, está devolviendo al debate elementos que no se resolvieron ni solucionaron en los primeros años de la posguerra. Por ejemplo, últimamente ha habido mucha discusión sobre Alemania, y que después de 1945 y Potsdam, la idea implícita era, y volvió a ella muchas veces después, que Alemania debía ser un estado desmilitarizado y neutral en el centro de Europa. Si eso hubiera ocurrido, no habría habido una guerra fría. No habría existido esa división de Alemania. Toda la política habría cambiado. Y entonces dirías, bueno, ¿por qué tuvimos la Guerra Fría original, que luego se reprodujo en nuevas formas después de 1989-91, el colapso del comunismo, el fin de la Primera Guerra Fría? Pues bien, se podría decir, y aquí es donde yo siempre argumento, que tuvimos dos fracasos. Uno, la aparición de lo que yo llamaría Occidente político. Lavrov y los rusos adoran hablar del Occidente, de la potencia occidental, y las potencias decían hablar de la Alianza Transatlántica, ese cuerpo tan dominado durante 80 años. En otras palabras, el acuerdo de posguerra tras 1945 fue un acuerdo atlantista que subordinó y no logró establecer una auténtica unidad pancontinental. Después de 1989, al final de la Guerra Fría, la Casa Común Europea de Gorbachev, la Confederación de Europa de Mitterrand, todas esas ideas venían a decir en esencia, de acuerdo, repensemos 1945. En lugar de eso, obtuvimos más de lo mismo. La OTAN y la Unión Europea presentándose como los únicos organismos capaces de representar a toda Europa, lo que por supuesto marginó a Rusia y condujo al dilema de seguridad, la ampliación de la OTAN y la guerra. Ese es pues el tercer nivel. Y por supuesto el cuarto es la relación de superpotencias entre Estados Unidos y Rusia. Y paradójicamente pensábamos y hablábamos de la paz al principio, que la paz podía venir desde arriba. Es decir, que un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos, una distensión, podría con Trump y Putin trabajando juntos personalmente, establecer un marco que sería, bueno, parcialmente impuesto pero con suerte aceptado por las potencias europeas y que de hecho conduciría a un acuerdo dentro de la propia Ucrania. Desafortunadamente, parece que Estados Unidos, bajo Trump, aunque planteó cuestiones sobre la mesa, cuestiones que deberían haberse formulado en 1945-46 y de nuevo en 1989-91, sí las planteó. Lamentablemente, Trump no tiene respuestas coherentes. Esto significa el viejo occidente político, el antiguo sistema de poder atlántico, está claramente en sus últimos estertores. Eso es seguro.
Rusia, Moscú y de hecho otros países vieron esto como una gran oportunidad. Por supuesto, las potencias europeas y Kiev lo consideran con enorme preocupación, pero claramente las cosas se están moviendo y cambiando. Así que como dijimos, sí, 2026 ha comenzado con cierta fuerza y hay muchos elementos en movimiento. Estamos en otro tipo de momento liminal, igual que lo estuvimos en 1945 y en 1989. 2026 parece que va a ser una de esas fechas. Estoy muy de acuerdo con toda esta idea de una identidad decolonial. Es muy peligrosa, porque lo que implica es que considera el elemento ruso dentro de la identidad ucraniana como una reliquia imperial extranjera, algo de lo que hay que deshacerse. Esto es, por supuesto, un problema tanto a nivel interno como externo, porque si vas a adoptar esta idea, como hicieron después de 2014, entonces tienes que empezar a depurar los partidos políticos, la cultura, la religión, los medios de comunicación, el idioma, en todos los ámbitos. Y a menudo cito a Solzhenitsyn. Él señalaba que esta estrecha conexión entre rusos y ucranianos era un arma de doble filo, porque para algunos ucranianos era una fuente de hermandad con los rusos, pero para la mayoría de los ucranianos occidentales era exactamente lo contrario. Eso fue lo que les impidió ser completamente soberanos, porque si en esencia quieres un solo pueblo, ¿por qué ibas a ser un estado separado? Así que siempre estuve de acuerdo en que sería bueno que Ucrania se desarrollara como un proyecto de construcción nacional, para ser distinta de Rusia. Esta es Ucrania. Somos diferentes, pero no antirrusos, porque de lo contrario se desencadenan problemas de seguridad, tanto internos como internacionales. Sería un poco como si Rusia se desvinculara por completo o se destatalizara. Quiero decir, no puedes simplemente borrar 500 años de historia compartida y fingir que después de todo ese tiempo no importa. Tiene que incluirse en un concepto más amplio de lo que significa ser ruso. No se puede excluir a esos otros grupos. Pero en el caso ruso es más complicado, porque como dijiste, cualquier relación que tengan con los rusos étnicos o los hablantes de ruso en Ucrania afecta la relación con la propia Ucrania. Rusia también se vuelve más vulnerable a ser explotada por actores extranjeros, porque creo que si Ucrania cuenta con elementos extranjeros, ya sean tradicionalmente los alemanes, los estadounidenses o los británicos, que quieren crear una Europa más desrusificada, entonces se producirá una alineación con los elementos más nacionalistas dentro de Ucrania. Pero, ¿cómo ves la interacción entre estos diferentes niveles? Quiero decir, parece que si Estados Unidos y Rusia pueden llegar a algún tipo de acuerdo, sería más fácil resolver los demás problemas, ¿no? Pero un gobierno nacionalista en Kiev no solo buscaría la adhesión a la OTAN, también intentaría eliminar la cultura rusa de las tierras históricamente rusas, lo cual tampoco es aceptable. Entonces, ¿cómo ves que todo esto funcione en conjunto? Sí, esa es parte de la dificultad de encajarlo todo. Es como un cubo de Rubik, muy difícil conseguir que todas las piezas encajen. Y por supuesto, todos estos asuntos interactúan entre sí. Por ejemplo, Estados Unidos, y explícitamente Zbigniew Brzezinski, allá por los años 90, en el Gran Tablero Mundial, dijo que habían trabajado con esmero. La embajada estadounidense en Kiev ha trabajado con esmero para explotar las divisiones dentro de Ucrania. Todo solo el fin es empoderar a una parte como parte de un intento de contener, marginar e incluso humillar a Rusia. Es de pasar cosas a esos niveles. Por supuesto, ahora cuando Estados Unidos ha cambiado de tono, ya no, en realidad no sabemos muy bien qué está haciendo Trump porque está jugando. También es bastante engañoso de muchas maneras. Por ejemplo, el ataque con drones o lo que fuera hacia Valdai, los 91 drones en los primeros días de enero, fue claramente facilitado por Estados Unidos de una forma u otra. Así que es una cuestión fundamental. ¿Cómo encajan todas estas cosas? Y ya sabes, il storo unicamente finit an ein des nicht. Y third en cierto sentido, die sympathize.
Sabes, otros enfoques dirían que estos niveles son un poco mecánicos y que podríamos nombrar otros. Un quinto, por ejemplo, sería la forma en que la guerra se presenta como una lucha civilizatoria más amplia, las hordas bárbaras rusas del este. Y eso, por supuesto, nos remite no solo a los 80 años posteriores a la guerra desde 1945, sino a una cuestión más amplia que creo que es fascinante. Muchos comentaristas rusos, como Sergei Alexandrovich Karaganov, por ejemplo, se centran en los 500 años de la difícil relación de Rusia con Europa. Este conflicto civilizatorio, y por supuesto muchos en Occidente, Biden lo dijo explícitamente que era una guerra por la civilización, por el orden basado en normas, es una manifestación de ello, pero en un sentido más amplio, se trata de la cultura occidental, el Estado de Derecho y demás, frente al despotismo ruso. Estas son exactamente las misiones civilizadoras, y Macron también ha hablado de ello. Es una repetición de las visiones imperiales del siglo XIX, visiones de imperio que no han muerto. Y por supuesto, comentaristas como Karaganov sostienen que en última instancia, esta guerra es una oportunidad para que Rusia defina su identidad, para que abandone este falso intento de 500 años de convertirse en una potencia europea, aunque él mismo es ambiguo al respecto. Así que, como yo lo expresaría, estamos viendo el surgimiento de una Rusia posoccidental, pero no poseuropea. Y simplemente por razones geográficas, Rusia es una potencia europea, también es una potencia asiática, una potencia euroasiática, pero son sus vecinos. Bueno, hablo como europeo, y siempre he sostenido que necesitamos, y como uno de los últimos gaullistas en Inglaterra, diría que necesitamos una visión pancontinental, de una forma u otra, algún tipo de comunidad política. Porque como bien sabes, en Rusia tenemos 145 millones de ciudadanos que son, evidentemente, un pueblo enormemente diverso, los buriatos y muchos otros, pero en última instancia su cultura es europea. Parten un sentido común de orientación cultural. ¿Cómo decirlo? Múltiples confesiones religiosas, aunque no quiero sobrevalorar el aspecto cristiano, pero sin duda es una cultura muy cristianizada, entre otras religiones que por supuesto deben ser respetadas, del mismo modo que Europa también tiene que afrontar eso. Así que, en otras palabras, la dimensión civilizatoria es a la vez un factor de tensión, y en última instancia, la paz which we so much desire. Pero puedo entender por qué los rusos ahora exigen resolver todas las cuestiones de fondo. Como dijiste, las causas profundas se remontan muy atrás, especialmente si se observa la dimensión geopolítica. Sabes, Dostoyevsky escribía en el siglo XIX que para dividir Europa y contener a Rusia, el objetivo de los ingleses era hacer que los eslavos odiaran a Rusia tanto como ellos. Y luego, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial, se vio a los alemanes presentándose en gran medida como libertadores de distintos pueblos eslavos, en particular de los ucranianos, porque argumentaban, vamos a liberaros del dominio ruso. Pero todo historiador reconoce que lo que realmente estaban haciendo era intentar apoderarse de esa parte del mundo, desvincularla de Moscú y ponerla bajo influencia alemana. Así que, por ejemplo, la forma en que terminó la Primera Guerra Mundial, o más bien no terminó, con el acuerdo ruso-alemán, el Tratado de Brest-Litovsk, se veía esencialmente como lo que la OTAN busca hoy en día. Y se vio lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis entonces se acercaban a los nacionalistas ucranianos diciendo, bueno, también comprendemos vuestra lucha por la libertad. También se presentaban como libertadores. Pero en realidad, se trataba de crear una región dominada por Alemania. Y luego, por supuesto, tuvimos la Revolución Naranja en 2004, que también se suponía que debía sacar a Ucrania de la órbita rusa y llevarla a la órbita de la UE, liderada por Alemania. Y de nuevo hicimos lo mismo en 2014. Seguimos repitiendo lo mismo una y otra vez.
Parece que, o bien, aceptamos que Ucrania forma parte de la órbita rusa, lo cual ya no me parece razonable, dado cómo ha cambiado la opinión pública en Ucrania, o bien se convierte en un puente en lugar de una especie de línea del frente. Pero entonces, se necesita un sistema de seguridad paneuropeo que realmente no convierta a Ucrania en una línea del frente, lo que sería beneficioso para su desarrollo económico y su capacidad de respetar a todas las personas que viven dentro de sus fronteras. Pero ¿cómo se puede romper este ciclo? Porque, sea cual sea el acuerdo de paz que se logre, la animosidad continuará. La idea de que los rusos sean esencialmente nuestro nuestro grupo externo principal, probablemente seguirá durante bastante tiempo. Entonces, ¿cómo se puede abordar realmente la raíz del problema? Como dices, una vez que empiezas a abordar las causas profundas, descubres que es una red muy enmarañada de conflictos interconectados e ideas recurrentes. Una forma de romper este ciclo interminable, y como dijiste, no se trata solo de los últimos 10 años, sino de los últimos 30 o más, desde el final de la Guerra Fría, o incluso desde 1945, remontándonos al siglo XIX, la Guerra de Crimea y así sucesivamente, es replantear por completo el marco. Sostengo que, como dijiste, puede que no sepamos exactamente cómo llegar allí, pero ens permette non rápido de que theme thing y que tener nuevas sobre. You do need to have some new ideas on the table. Now, we haven't even got to the first stage yet. Ahora bien, ni siquiera hemos alcanzado la primera etapa todavía. Por eso digo que estamos solo al final del comienzo. Entonces, ¿dónde están esas nuevas ideas? En lugar de nuevas ideas, tenemos a la Unión Europea y a la mayoría de las potencias europeas redoblando su fiebre bélica, esta virulenta rusofobia, la cancelación de Rusia, que incluso a Estados Unidos le parece excesiva. J.D. Vance, Hegseth y otros, no porque amen a Rusia, sino porque preferirían centrarse en China, que quizás sea el único elemento nuevo en todo esto. En otras palabras, están perpetuando una visión de la política internacional que tiene que ver con el conflicto y las esferas de influencia. Como sugieres, si Ucrania no es un puente, entonces se convierte en una barrera, y así sucesivamente. Lutero tendría que, por así decirlo, una técnica clásica de negociación consiste en avanzar, escalar hacia arriba si se quiere, e intentar contemplar el panorama de forma más amplia, más global. Eso es lo que creo que debemos hacer. Así que el primer elemento de ello es generar un nuevo debate sobre, has hablado de un sistema de seguridad paneuropeo, sí. Pero eso solo será quizá un reflejo de una comunidad política paneuropea más amplia. Ahora bien, parece absurdo siquiera hablar o pensar en ello en este momento, pero es precisamente en los días más oscuros de una guerra cuando debemos empezar a pensar lo impensable. ¿Cómo llegamos hasta ahí? No lo sé, pero ahí es donde entra la segunda parte. Porque el peligro de todo esto, en este momento, es que esta guerra es una guerra civil europea. Y por supuesto, así es como la ven los trumpistas, por cierto, cada vez más, como una guerra civil europea endémica. Y de hecho, en gran parte del sur global, se la percibe como otra guerra más del norte global. Por eso, tantos países del sur global no quieren tener nada que ver con ella. No se han sumado a las sanciones. Simplemente dicen, mira, estos europeos ridículos ya tuvieron una guerra mundial. ¿No fue suficiente para ellos? Pues tuvieron que tener una segunda y ahora quieren una tercera. Bueno, chicos, nosotros no queremos saber nada de eso. Pero eso nos lleva al otro gran peligro de hoy, que es el sistema internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas. Ya vemos a los ucranianos intentando aprovecharlo todo lo que pueden, pero en última instancia para denigrarlo, aplastarlo, destruirlo. Y por supuesto los israelíes también lo hacen, no sienten más que desprecio. Hemos visto que Trump, justo en los primeros días de 2026, retiró a Estados Unidos de, ¿cuántas eran? 56 organizaciones internacionales.
Así que Estados Unidos está desertando no solo del occidente político, de su sistema de alianzas atlánticas, lo que muchos acogerían con agrado diciendo que ya es hora de poner fin a la OTAN. Ha cumplido muy bien sus funciones bastante destructivas desde 1989. Pero lo que ahora debemos ver es que también está desertando del sistema internacional de la Carta, que Estados Unidos hizo tanto por establecer en 1945. Eso es catastrófico, en mi opinión. Tenemos muchos comentaristas rusos que sostienen que ha llegado el momento de construir instituciones paralelas, quizá a través de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái o instituciones financieras alternativas a las de Bretton Woods, como el Banco Mundial y el FMI. Bueno, esa podría ser una forma de intentar salir de este círculo tan vicioso, en el que durante 4 años de guerra no hemos hecho más que repetir lo mismo una y otra vez desde 2014, repitiendo los mismos temas una y otra vez desde 1989. ¿Quién estaba a favor de la ampliación de la OTAN? ¿Quién estaba en contra? Oh, los europeos del Este querían unirse a la OTAN. ¿Cómo podíamos impedirlo? Este es un pensamiento tan banal y falto de ideas. Necesitamos pensar en la política internacional de una manera nueva. Y aquí es donde los movimientos por la paz, donde el pensamiento pacifista, son tan importantes. Este viejo estilo clásico de relaciones internacionales al modo estadounidense trata solo de la política del poder y cosas por el estilo. Bueno, ya sabes, muchos dirían que la humanidad se enfrenta a tantos desafíos, y no solo desafíos medioambientales y de otro tipo, sino también oportunidades. Los logros tecnológicos de los últimos fantásticos. El hecho de que podamos sentarnos aquí y hablar a través de esta máquina es simplemente increíble. Es ciencia ficción. Y sin embargo, ¿qué hacemos constantemente? Desperdiciamos la oportunidad. Y ahora los europeos quieren pasar las próximas décadas rearmándose. Nuestra magnífica ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, estuvo ayer en tu país, en el norte de Noruega, pidiendo nuevas defensas masivas en Kirkenes, como diríamos en inglés. Estuvo allí, creo, el otro día. Y por su parte, acabamos de enviar una enorme fuerza militar a Groenlandia, un estado donde Felerdap reladuyer. Pero esto es, estamos llegando a un nivel de política autor absurda. Los noruegos enviaron dobles apoyo groenlandisk que Inglaterra. Y Knowledge enviamos 2. Vale, bien hecho. No, no es nada impresionante. Pero me pregunto si tienes algo de esperanza respecto a la nueva distribución internacional del poder. Porque ahora que, bueno, en el pasado, al menos desde una perspectiva de realismo político, cuando el poder estaba concentrado en Europa, se podía suponer que la competencia entre las potencias europeas daría como resultado que se repartieran el mundo más o menos entre ellas. Así que tenía cierto sentido. Podías tener esta Europa fragmentada, pero aún así el centro del mundo. Pero ahora que la distribución del poder se ha desplazado drásticamente fuera de Europa, y esto es bastante evidente también reflejado en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, en el poco respeto que muestra hacia Europa, hacia su relevancia, en una Europa así, realmente no podemos permitirnos estas líneas divisorias. Ya no somos el centro del mundo. Así que, si hoy tenemos una Europa dividida, no es como después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos intentaba fortalecer a los estados de primera línea y ponerlos en una buena posición. En cambio, una Europa dividida ahora significa que los europeos occidentales se vuelven demasiado dependientes de Estados Unidos y Rusia se vuelve demasiado dependiente, quizá, de China. Y esto permite a Estados Unidos empezar a convertir toda esa dependencia, ya sea económica o de seguridad, en una lealtad masiva. Así, los europeos acaban teniendo que hacer todo lo que se les dice, volviéndose solo más débiles y menos relevantes. Se pensaría que si alguna vez hubiera un momento para que Europa intentara, bueno, para que hiciera lo que la Carta de París para una nueva Europa de 1990 pedía, sería ahora.
una Europa sin líneas divisorias. Ahora ves que al menos la distribución del poder lo favorece, porque después de la Guerra Fría puedo entender por qué optamos por el hegemón. Es decir, los europeos se aliaron con Estados Unidos para que pudiéramos tener una hegemonía colectiva. Sabes, si los rusos se hubieran unido a una Europa común, entonces no habría implicado a Estados Unidos de la misma manera. Así que no habría sido un sistema de hegemonía colectiva. Había un fuerte incentivo ahí. Pero hoy el orden unipolar ha desaparecido. Simplemente no veo lo mismo. Bueno, desde una perspectiva estructural, ya no veo los mismos incentivos para mantener a Europa dividida como en el pasado. Quiero decir, desde mi punto de vista, volver a dividir Europa fue el precio que pagamos para mantener a los estadounidenses presentes y centrados en Europa. Pero si los estadounidenses de todos modos están restándole prioridad, ¿por qué estamos convirtiendo a Rusia en un enemigo? Realmente no tiene mucho sentido. En efecto, y peor aún, nos subimos al carro y estropeamos las relaciones con China hasta cierto punto. Ahora están intentando recomponerlas. Pero como Estados Unidos inició la guerra de aranceles en 2018, Europa suspendió el Tratado de Inversiones, en el que se había trabajado durante años y así sucesivamente. Realmente no tiene sentido. Lo que vemos ahora claramente es un desacoplamiento del sistema de poder atlántico. Pero como sabes, la estrategia europea es aguantar el temporal, intentar, por así decirlo, apaciguar la energía demoníaca de Donald J. Trump y confiar en que en 2028 se elija un nuevo líder y se restablezca la normalidad. Así que no veo que haya mucho pensamiento estratégico más allá de eso, salvo en un aspecto bastante perjudicial, la creación de un ejército europeo. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, sostiene ahora que Europa necesita fortalecerse como potencia militar, lo cual, por supuesto, tiene sentido en muchos aspectos, si se hace de manera positiva, es decir, que Europa debe mantenerse por sí misma y convertirse en un agente independiente. Pero ¿qué es Europa? El Reino Unido se ha marchado, Noruega no forma parte, aunque por supuesto está muy cerca de Europa, pero no lo está. Esta Unión Europea, creo que una de las lecciones de esta guerra es que a nivel funcional, algunos de los elementos de la Unión Europea se reproducirán en un nuevo formato. Pero esta Unión Europea se está reproduciendo claramente. No sabemos cómo va a terminar esta guerra, pero creo que va a terminar mal. Ya está terminando mal para la OTAN, ha quedado desacreditada y demás, y creo que también para la Unión Europea. Por eso pienso que debemos empezar a preguntarnos, ¿qué tipo de Europa queremos después de esta guerra? La que queremos es la que estaba en la agenda en 1945 y de nuevo en 1989-91. Y esa es, como tú sugieres, una visión pancontinental. Por supuesto sería una Europa posamericana, pero no antiamericana. ¿Quién trabajará con Estados Unidos? ¿Quién quiere estar en conflicto? De nuevo, puede que se trate de volver realmente a los fundamentos normativos de la Unión Europea como proyecto de paz. Pero en este momento, Europa se está reconstituyendo a sí misma, esta Europa posamericana, como un proyecto de guerra. Una guerra larga, como dicen, como han estado advirtiendo Mark Rutte y otros contra Rusia, una guerra generacional. Y de hecho, en el Reino Unido hablan de una guerra de toda la sociedad, lo que significa, por supuesto, lo que quieren decir con eso. Se necesita represión interna. Algunos de nosotros hemos sentido realmente los duros golpes de eso, la censura y demás. Este es un camino catastrófico. Por eso creo que es tan importante esbozar una alternativa, y esa es una visión genuina, progresista y pancontinental. Será difícil. Y dentro de eso, una OTAN reducida, una Unión Europea reducida y reconstituida desempeñarán un papel. Pero necesitamos algo nuevo. Ya sabes, una confederación noreuroasiática sería mi forma de plantearlo.
Sigo oyendo la retórica de que tenemos que mantener vivos los sistemas de alianzas y el bloque antirruso, porque bueno, fíjate en lo necesario que resulta por culpa de Ucrania. Pero de nuevo, esto muestra las dos lógicas diferentes que hay detrás del papel de la OTAN. ¿Se volverá la OTAN más relevante ahora que vemos la amenaza de Rusia o se desacreditará por haber provocado realmente una guerra? Y ya sabes, cuesta no señalar que los estados en primera línea que decimos que debemos proteger, Ucrania, Moldavia, Georgia, están siendo aplastados, o pueden serlo, como consecuencia de reavivar la política de bloques. Simplemente tengo un problema genuino para entender por qué los británicos, por ejemplo, están tomando la iniciativa, junto con otros europeos, en esta lucha generacional contra los rusos. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué? Quiero decir, de nuevo, el objetivo ruso desde el final de la Guerra Fría era crear una Europa común, y advirtieron que la expansión de la OTAN volvería a dividir el continente, recrearía la lógica de la Guerra Fría, toda esta competencia de suma cero sobre el vecindario compartido. Y todo el mundo reconoce que Rusia no hizo ninguna reclamación sobre Ucrania antes del golpe de 2014, pero después de eso respondieron de esta manera. Me resulta muy extraño. No veo que se esté presentando un argumento coherente sobre por qué seguimos oyendo toda esta narrativa imperial, según la cual Rusia es simplemente una potencia imperialista que quiere engullir territorios y reconstruir la Unión Soviética. Eso no era así el día antes del golpe en Ucrania en 2014. Quiero decir, creo que fuiste tú quien escribió en uno de tus libros que la OTAN es ahora una organización de seguridad que existe para ocuparse de los conflictos que surgen de su propia existencia. Puede que esté confundiendo las palabras, por supuesto, pero ese era más o menos tu punto. Y lo es. Sí, efectivamente. Quiero decir, si Rusia se tratara simplemente de expansión territorial o imperial, podría haber anexionado o tomado el control del Donbass fácilmente durante esos 7 años entre 2014 y 2021. No lo hizo, no los ha absorbido, aunque muchos libros, por cierto, afirman que Rusia ha tomado el control de Abjasia y Osetia del Sur. No es así. Las ha reconocido como estados independientes, y por supuesto, eso es algo que deberá negociarse con Georgia a su debido tiempo. Pero la cuestión más amplia, el por qué, es en la que realmente tenemos que centrarnos. Hay todo tipo de respuestas a eso. La primera, ya sabes, la psicosocial, es que tenemos una élite totalmente degradada. Desde luego, en el Reino Unido la tenemos. Solo hay que mirar a nuestros líderes en todos los principales partidos políticos, todos repitiendo sin pensar el mismo discurso militarista, salvo unas pocas excepciones, que en su mayoría ya no están en el Parlamento. Así que podrías decir, y luego está este contexto más amplio dentro de ese marco, que se remonta, por ejemplo, a la rivalidad anglo-rusa antes de la Revolución, la guerra de Crimea e incluso más atrás. Pero también hay muchas pruebas en sentido contrario. Cuando Tony Blair, justo al principio, en el año 2000, cuando Putin llegó al poder, estaba bastante claro que hubo un intento de reinicio y Putin realizó una visita de Estado. Así que hubo elementos positivos. Pero por supuesto, la invasión anglo-estadounidense de Irak echó todo eso a perder, y luego Libia, el tratado ABM y todo lo demás. Así que existe, por así decirlo, el enfoque psicosocial. Existe el enfoque histórico de la rusofobia. O incluso, se podría decir, se puede remontar a René Girard y a este tipo de rivalidad mimética entre dos representaciones de la modernidad, que Rusia siempre tendrá su propia singularidad civilizacional, y eso debe celebrarse del mismo modo que la singularidad británica es la suya propia. Y por supuesto, mi argumento específico es que después de 1945, ya sabes, fuimos aliados en la guerra, toda esta situación surgió a causa de la hegemonía estadounidense, que buscó dominar tras 1945. Para 1947, ese proyecto hegemónico ya había tomado forma, iba a dominar Europa Occidental.
y sabemos que los hermanos Dulles fueron bastante cínicos y despiadados al imponerlo, uno en el Departamento de Estado, el otro como jefe de la CIA. Así que estaba bastante claro que pretendían dominar Europa Occidental. Y por eso no se produjo la unificación de Alemania en un sentido positivo. En su lugar, se dio la unificación negativa. Positive sense, so you got the negative unification. And of course, 1989 was Y por supuesto, 1989 fue, como ahora podemos ver, un conjunto de revoluciones negativas, porque no han... El país, por eso la amargura de un país como las repúblicas bálticas, como Lituania hacia Rusia, uno de los fracasos de la Unión Europea es que en lugar de trascender la lógica del conflicto, en realidad la ha facilitado y amplificado. Así que hay muchos elementos ahí, pero no tienes un comienzo. Allá por 1990, o quizá fue en 1991, estuve en la conferencia de la Political Studies Association, nuestra asociación británica de ciencia política, y Landsbergis, que era el líder de Lituania en aquel momento, Vytautas Landsbergis, hace ya mucho tiempo, nos dio la conferencia inaugural. Y recuerdo a los delegados, era un grupo muy numeroso, 500 o 600 politólogos. Nos sorprendió su lenguaje, su tono virulento, racista y antirruso. Esto fue en 1990-91, cuando Rusia bajo Yeltsin había facilitado la independencia de Lituania, Estonia y Letonia. Así que fue asombroso. ¿De dónde venía todo eso? Y por supuesto, eran los demonios ocultos. Y esos demonios, en lugar de ser eliminados, estaban siendo alimentados y cultivados. Y tenemos, ya sabes, a destacados académicos de Estonia y de otros lugares hablando de la política de la memoria, por ejemplo. En resumen, todo se reduce a: odiamos a Rusia y debemos tener una política de la memoria para asegurarnos de que nadie olvide esto jamás. Y debemos entonces utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance, y los polacos están de acuerdo con esto, para destruir al enemigo histórico. Ahora bien, como llevo mucho tiempo argumentando, ya sabes, mi padre era polaco. Estuvo a punto de ser uno de los de la cohorte capturada y llevada a Katyn. Se encontró con las fuerzas soviéticas como reservista del ejército polaco el 17 de septiembre de 1939. Y sin embargo, nunca tuvo amargura. Comprendía las cuestiones de fondo, y quizá por eso soy quien soy. Porque sí, entendía lo terribles que fueron las cosas. Ya sabes, Katyn, el asesinato a sangre fría de casi 24,000 oficiales polacos. Pero si no asimilamos esta historia, estamos condenados a repetirla. Y por desgracia, la estamos repitiendo en una forma aún peor que cualquier otra anterior. Sí, bueno, ese es el problema. Cuando se convierte en una cuestión de que un lado tiene razón y el otro está equivocado, o de que uno es bueno y el otro malo. Siempre que hay una forma de unificación, en realidad no se armonizan los dos lados. Los alemanes tuvieron las mismas discusiones. Cuando Alemania Occidental y Oriental se unificaron, la suposición siempre fue, bueno, la parte occidental lo hizo bien, así que descartemos todo lo del este. Pero en Alemania Oriental no eran cielos nublados todos los días. También tenían otras cosas. Pero quiero preguntarte sobre la distribución del poder, si crees que puede ayudarnos ahora. Porque, de nuevo, cuando Rusia era la mayor potencia, o podrías llamarla un adversario, como lo fue en el siglo XIX para los británicos o en el XX para el occidente político, existía un incentivo natural para equilibrarse frente a los rusos, y se optaron todos los Herbers desde Rembrandt como Tommy de Geest. Pero con la distribución actual, siendo China la potencia más grande y habiendo superado ya a la economía estadounidense en términos de paridad de poder adquisitivo hace 12 años, habría un incentivo para no alejar a China ni a Rusia. Esta era incluso la lógica de los alemanes y los franceses antes de 2022. No empujemos demasiado a los rusos, porque entonces acabarán con China. Y de hecho, ahora se ve que parte de la idea de Trump parece estar inspirada en el consejo de Kissinger, quien señalaba que no se debe unir a estos dos gigantes euroasiáticos. China es la grande,
deberíamos tener a los rusos de nuestro lado. Así que ahí están los incentivos en términos de poder. Pero no estamos haciendo nada. Todas las cosas que sabíamos que no funcionarían o que eran más peligrosas, es decir, ir esencialmente a la guerra contra Rusia, las hicimos todas de todos modos. Así que es muy difícil verlo solo como una cuestión de política de poder, porque hay algo más profundo ahí en términos de odio. Yo usaría la palabra odio hacia Rusia. Ha estado ocurriendo desde hace tanto tiempo. En Washington, por supuesto, hay un gran debate. Está la escuela de pensamiento de Elbridge Colby, que se centra mucho en China como el principal adversario, y esto se reflejó en parte en la estrategia de seguridad nacional. Luego están los Montlibios y otros que siguen librando la Guerra Fría, sin duda con respecto a Cuba, pero también con respecto a Rusia. En otras palabras, hay un debate en curso en Washington del tipo que ni siquiera hemos empezado en Londres, París o Berlín todavía, o en Bruselas, en el sentido que tú sugieres. Porque sí, el mundo ha avanzado, Europa está marginada, ha perdido su solidez como aliada. Incluso quien sea elegido en 2028, no podemos volver a lo que era antes. Y aún entonces siempre hubo tensiones dentro del sistema de poder atlántico. Y sí, el equilibrio de la autoridad económica y de hecho política está cambiando. Es un mundo multipolar. Realmente lo es. Pero por supuesto la multipolaridad opera en muchos niveles diferentes. En el nivel del poder, sí, sin duda, China está emergiendo ahora como una potencia independiente. Pero por supuesto esa es una de las razones por las que hay tanto esfuerzo por deslegitimarla y tanto trabajo para afirmar que se trata de una dictadura comunista despótica, señalando los déficits y deficiencias de ese sistema, que por supuesto existen. Así que sí, la multipolaridad, en última instancia, y aquí es donde yo pondría mi empeño, es realmente una visión normativa basada en la Carta de las Naciones Unidas. Hoy en día hay 193 estados soberanos e independientes en las Naciones Unidas, y debemos trabajar, sí, las grandes potencias deben trabajar, y utilizo la palabra comidad, que trabajen juntas también. Y esa fue la idea inicial de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Ground Embrace una responsabilidad especial. No se trataba solo de un privilegio tener este poder de veto permanente. La responsabilidad consistía en trabajar juntos, en intentar resolver los problemas globales de forma colectiva. Y por supuesto, lo que vimos al final de la Guerra Fría fue que Francia y el Reino Unido casi siempre votaban con Estados Unidos y asumían el liderazgo junto a él. Así que tienes un bloque de 3. Además, los británicos han conseguido hacerse con la Secretaría y manipularla. Ahora tienes a la Asamblea General de las Naciones Unidas presidida por, bueno, parece increíble, Annalena Baerbock, una rusófoba virulenta, lo que está minando la credibilidad de la Asamblea General. Por supuesto, deben respetar las opiniones del sur global, pero aún así, mediante la definición de la agenda y el tipo de mociones que presentan, moldean el proceso. En otras palabras, la catástrofe actual es que el sistema internacional, las Naciones Unidas, se ha convertido en un instrumento de lo que podríamos llamar una nueva Guerra Fría, un instrumento de la política y la rivalidad entre grandes potencias, en lugar de un foro para la resolución de estos conflictos. Así que estamos en un momento muy oscuro. Y esto está conduciendo a la destrucción del mayor logro que hemos tenido en los últimos 80 años. Las Naciones Unidas, no solo como institución, sino como idea, una idea que consiste en encontrar formas pacíficas de cooperación, los fundamentos normativos de los estados soberanos trabajando juntos. Así que no se trata solo de Westfalia, es Westfalia más los estados soberanos actuando a través del internacionalismo y el multilateralismo dentro del marco de las Naciones Unidas y sus normas. Y eso es lo que estamos perdiendo ahora, el espíritu de 1945. Bueno, aunque se puede situar en un contexto más amplio.
Todos los esfuerzos históricos por crear una arquitectura de seguridad inclusiva, una que realmente refleje el derecho internacional, buscan garantizar la seguridad junto con otros miembros, en lugar de hacerlo contra los no miembros. En otras palabras, si se quiere distinguir entre una arquitectura de seguridad colectiva y una alianza, ya sea el Concierto de Europa, la Sociedad de Naciones o las Naciones Unidas, siempre existe el riesgo de que los países empiecen a agruparse en sistemas de alianzas, pequeños bloques exclusivos, y que sus lealtades hacia ese bloque superen las del marco de seguridad colectiva. Traducido a las instituciones actuales, eso significa que ponemos a la OTAN por delante de las Naciones Unidas. Y bueno, eso es esencialmente lo que se ha hecho, especialmente desde 1999. Pero para terminar, ¿tienes algún pensamiento final optimista? ¿O crees, como decías, que nos dirigimos hacia una etapa un poco oscura? No, en realidad empecé este año muy pesimista. Y por desgracia creo que sigue siendo así, especialmente desde una perspectiva europea. Casi, ahora los líderes dicen que necesitamos realmente tener diplomacia con Rusia. Bueno, no es sorprendente. La diplomacia significa que realmente hablas. En las conversaciones de paz, hablas con la otra parte, al otro lado de la mesa. Así que al menos hay un pequeño atisbo de comprensión de que necesitamos avanzar hacia una nueva dinámica en estas conversaciones de paz para poner fin a esta guerra terrible. Esta guerra terrible que, justo el lunes pasado, superó en duración lo que los rusos llaman la Gran Guerra Patria, de 1941 a 1945. Pero por desgracia, para el Reino Unido, la Segunda Guerra Mundial duró 5 años y medio. Así que tengo la sensación de que aún queda camino por recorrer antes de alcanzar algún tipo de resolución. Así que sí, soy muy pesimista. Bueno, poder defender la diplomacia sin ser difamado, censurado o cancelado, supongo que eso es un avance positivo, pero estamos poniendo el listón un poco bajo. Aún así, sí, parece que algo se está moviendo en la dirección correcta. Pero sí, comparto tu pesimismo. 2026 ha empezado de forma muy dura. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. It's Regius.